Y en el medio del bosque la casa de Gesell, de Carlos Gesell. Pero bueno, acá empezó todo. Una casa con 4 puertas. Bueno, ¿quieren venir a conocerla? Vamos. Un chalet de los clásicos, como se suele decir, en la costa. Sin embargo, que tiene un sentido, porque acá el viento, junto con el bosque y la arena, hacían que, bueno, uno tenga que entrar por alguna de las puertas, y esa forma cuadrada que tiene que ver con eso. Cecilia, que está acá adentro, nos va a contar mucho mejor acerca de esta historia. ¿Cómo va, Ceci? ¿Qué decís? Hola. Bienvenidos. Bueno, ¿Qué tal? estamos en el chalet de Gesell, en la casa Gesell. Sí, esta es la Casa de las 4 Puertas. Actualmente es Museo y Archivo Histórico Municipal y es la primera vivienda familiar de Carlos Gesell. No solo su primera vivienda, sino la primera vivienda de Villa Gesell, porque fue construida cuando acá no había nada todavía. Vamos a decir que es la número 1 esta, ¿no? La número 1 es en este lugar fue construida sobre una duna de 9 metros, aunque ahora no nos demos cuenta. Estamos sobre una duna de 9 metros, a muy pocos metros del mar, desde aquí se escucha, y en medio de dunas vivas, así se llamaba, que significa que el viento y la arena mandaban en este lugar, y por eso la particularidad de que tenga 4 puertas. Si uno mira por acá alrededor, Gaby, puedes acompañar en la historia. Nace la familia Gesell haciendo un negocio que tenía que ver con las cosas para los bebés y las cosas de la infancia. De allí viene, ¿no? De este padre Silvio Gesell. ¿Cómo es esa historia? Un poco cortita, sí, pero enriquecedora también. Sí, empieza un poquito la historia familiar, como vos decís. En esta casa contamos la historia familiar que comenzó justamente en 1887. Silvio Gesell, padre del fundador de Villa Gesell, llega a Buenos Aires con una maleta llena de instrumental quirúrgico para vender. Instrumental que no había acá, él viene de Alemania, es alemán. Vende todo tan rápido que decide volver a buscar más instrumental. Cuando vuelve, abre un pequeño negocio que con los años se fue reconvirtiendo también en la medida de la necesidad del mercado y se transformó en una casa especializada en artículos para bebés y niños, que se conoció como Casa Gesell y fue muy famosa, una de las más importantes de Sudamérica. Es verdad. Bueno, pero la casa no es solamente este espacio. ¿Me siguen? Vamos por acá. ¿Qué vamos a la sala principal, ¿no? ¿Así la llaman? Esta es la sala principal de la casa, que está dedicada a otro de los aspectos de Carlos Gesell. Él estuvo a cargo de Casa Gesell, así que fue un gran comerciante, pero además fue un gran inventor, sobre todo. Tuvo más de 200 patentes. En esta sala estamos viendo eso justamente, algunas de sus patentes, las gestiones que él realizaba para poder hacer visibles sus inventos. También algunos objetos que pertenecieron a lo largo de su vida a esta faceta de inventor y después a su vida familiar. Tenemos ahí el árbol genealógico para entender el origen de Silvio Gesell justamente, después la descendencia de Carlos Gesell. Él se casó en 1921 con Marta Tomis, tuvo 6 hijos. Luego se separó de común acuerdo y en 1941 se casó con Emilia Luther. Con su segunda esposa no tuvo hijos, pero sí estuvo a cargo de, podríamos decir, la gesta de su invento más importante, como él lo consideraba, que era Villa Gesell. Y de alguna manera ella fue socia de Carlos Gesell. Interesante esta vitrina donde hay objetos de la vida cotidiana, que se puede decir en esta casa fueron usados, ¿no? Como vajilla. Exactamente, bueno, esta era la primera vivienda familiar. Acá venía Carlos Gesell primero con su primera esposa y sus hijos de vacaciones. Luego él venía más seguido ya con este desafío que tenía de lograr la forestación. Entonces venía frecuentemente, se quedaba más tiempo, pero ellos vivían acá. De hecho, cuando decidió hacer su segunda casa, era porque, bueno, ya Villa Gesell había prosperado, eran los años 50, y esta casa quedaba chica y además era su administración. Y contaban que él, además de todo esto, estaba, por ejemplo, por almorzar con su familia, venía alguien para hablar con él y él dejaba todo lo que estaba haciendo y atendía a las personas. Entonces, era importantísimo. Se convirtió en su trabajo y en su vivienda. Entre otras cosas que tiene acá patentados, allá por 1919 patentó un horno eléctrico, hoy que está tan de moda. Vamos a ver el corazón de esta casa, que es donde está lo que significa el para siempre de Gesell, que es la forestación, el pensarse en un lugar donde había mucha arena, hoy convertido en un vergel, en este vivero vivo, y en los árboles, ¿no?, que hicieron este lugar posible. Exactamente. Bueno, acá tenemos una sala que es una de las más atractivas, dedicada especialmente a la forestación. ¿Cómo hizo Carlos Gesell para, de estas dunas, hacer un verdadero bosque? ¿Y cómo hizo? Y le costó mucho, le costó más de 10 años, incluso en un momento trajo un ingeniero especialmente de Alemania para hacer pruebas, que estuvo 2 años mínimo haciendo pruebas y se fue diciéndole:
Carlos Gesell, abandone esto porque acá nunca va a crecer nada. Bueno, las pruebas ¿En serio? No. Exactamente, miren lo que es ahora. Él se dio cuenta, igual que el desafío era el viento, tenía que lograr dominar el viento, que era el que hacía que no prospere la forestación, y entre otras cosas desarrolló un tubo de cartón embreado que se puede ver en esa sala, que protegía a las semillas y a las plantas, y es una de las claves que hizo posible eso, junto a unas cuadrículas que hacía con otras especies que eran más propicias para este lugar, hizo que prosperara la forestación. En las pruebas de más de 10 años gastó miles y millones en semillas de todo el mundo, por eso este bosque tiene especies de todo el mundo. ¿Y por qué crees que el tipo se empecinó con esto, más allá de todo, ¿no? ¿Por qué crees que tuvo esta pasión que lo llevó a hacer Gesell justamente? Mira, cuentan en un momento que como cuando él compró acá, todavía estaba en casa Gesell, una versión indicaba que él pensaba que acá podía forestar y producir madera para seguir haciendo los artículos de casa Gesell. Pero en verdad hay otras versiones que por ahí ganan un poco más de terreno, que dicen que más allá de eso, cuando él vino a este lugar, se enamoró. Era la inmensidad, las dunas, el mar, quedó totalmente fascinado de este lugar. Y más allá de que iba a ser difícil la forestación, porque lo de poder forestar para fabricar muebles rápidamente se dio cuenta que no iba a ser así, hizo sí un examen de la arena y del agua, vio que el agua era muy buena, tenemos agua potable muy cerquita, y eso también lo decidió. Él quedó fascinado y hay algo que lo hizo no dudar más, y compró una inmensidad, 1.648 hectáreas de dunas. ¿Compró arena? Compró arena y logró, bueno, después de mucho esfuerzo y muchos años, el bosque y la ciudad hermosa que disfrutamos hoy. Es una ciudad próspera, joven, que sigue creciendo, y la marca del fundador está intacta. Así se conserva en este lugar. Este es el Pinar del Norte. Aquí están sus viviendas, que son museos, el casco histórico, los árboles más antiguos, que tienen unos 80 años. Es el corazón de Villa Gesell, y todo gracias a nuestro fundador. Gracias, Ceci. No, gracias a ustedes. No pueden dejar de venir a ver esto, porque además de la playa, el mar y estar disfrutando de una vacación, hay una historia de vida que merece ser conocida y contada.